Hola si y sabes de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, El Sabio Juan. Esta vez estamos con un nuevo capítulo de Elige tu carrera con El Sabio Juan. Esta vez estamos entrevistando a un estudiante de medicina de la Universidad de La Sabana de 11º semestre. Muchas gracias Andrea por permitirnos entrevistarle y vamos allá. Esta vez estoy con Andrea María Arias, yo estoy estudiando medicina en la Universidad de La Sabana y voy en el semestre número 11. Vale, perfecto. ¿Nos podría decir cuáles son las materias que ha visto en la carrera? Como un así resumen, cuál ha sido su favorita o cuál no tanto. Ok, bueno, en los primeros semestres vimos algo, bueno, en el primer semestre vimos una materia durante todo el semestre que se llama biociencias. En biociencias vimos, o sea, incluida en esa materia estaba embriología, estaba un poquito como la introducción a la bioquímica, estaba biofísica, estaba genética y ya, más o menos en general como biología. En el segundo semestre, segundo y tercero, en mi universidad vemos algo llamado morfofisiología, que es básicamente, también es una materia gruesa y incluye varias materias pequeñitas. Entonces ahí estaba fisiología, anatomía, histología y se me pasa alguna. Creo que ya, esas eran todas, las de morfofisiología. En cuarto semestre comencé a ver como la más complicada en mi universidad y donde pierde más gente, que a mí también se me dificultó un montón, que fue patología y microbiología. Esas dos eran las principales de ese semestre. En quinto ya comenzamos la parte clínica. Bueno, no sé en todas las universidades, pero usualmente en quinto se comienzan las clínicas. Entonces comenzamos a ir a la clínica a realizar nuestras prácticas. Entonces, en quinto comencé a ver medicina interna 1, que ahí incluía la primera parte de medicina interna y algo que se llama semiología, que es para ver como los signos y síntomas en los pacientes. Entonces íbamos a examinar a los pacientes a la clínica. Digamos que esto fue como lo que más me gustó, como ese cambio. Antes era pura teoría, o sea, todo lo que veíamos era teórico, teórico, teórico. Y en quinto comenzamos la práctica, lo que realmente íbamos a hacer como médicos en un hospital, en un ambiente clínico. Pues a los que les gusta la clínica, porque hay gente que de pronto se quiere dedicar, no sé, a patología, que es muy de laboratorio y así. En sexto semestre también vimos medicina interna 2 y en mi universidad vemos 3 medicinas internas, en séptimo medicina interna 3. Aparte de esas materias, vemos unas materias chiquitas que también son bien importantes, que fue en esos 3 semestres farmacología y radiología. Entonces como que ancladito, ¿sí? Ver los fármacos, ver los mecanismos de acción, como en los pacientes podemos usar cierto medicamento u otro. Y radiología, que es para ver las imágenes diagnósticas que nos ayudan mucho en la clínica, ¿sí? Las radiografías, el TAC, las resonancias magnéticas. Entonces eso lo veíamos ahí de forma transversal en esos 3 semestres. Bueno, ya ahí estoy, hasta séptimo vimos medicina interna, las 3 medicinas internas. En octavo comenzamos las materias quirúrgicas, entonces vimos cirugía general, anestesiología y ortopedia. Entonces ya empieza lo quirúrgico, ya empezamos a entrar a los quirófanos, comenzamos a ver, digamos, otra parte de la medicina que a muchos les gusta y a muchos no. A mí, por ejemplo, no me gusta entrar a los quirófanos, es como lo que menos me ha gustado, ¿sabes? A pesar de que también tiene una parte clínica, ¿sí? Digamos, un paciente con apendicitis te llega a la clínica y tienes que examinarlo, tienes que, pues, analizarlo clínicamente antes de entrarlo a un quirófano. Entonces, también todas las especialidades tienen su parte clínica. En noveno vi ginecología y obstetricia, vi urología y creo que ahí vi oftalmología, si mal no me acuerdo.
Entonces también son quirúrgicas, ginecobstetricia también es más clínica, quirúrgica, los partos, la parte de ginecología, entramos a cesáreas, entramos a cirugías ginecológicas, entonces también es como muy diversa esa especialidad. Urología también es quirúrgica, entonces hay una parte en la que entras al quirófano también. En 10º ya vuelves a lo clínico, entonces es pediatría. Ahí vimos pediatría, a mí me gustó mucho pediatría, la verdad, me gustó pediatría. En 11, que es el semestre que estoy viendo actualmente, mi carrera, bueno, en otras universidades, mi universidad dura 14 semestres. Usualmente en Colombia, en las otras facultades de medicina, duran 12 semestres. Entonces, al semestre 10, en otras facultades, ya comienzan el internado. Entonces 11 y 12 es de internado. ¿Qué es el internado? Es como, digamos, una intensificación de todo lo que hace un médico general. Entonces pasamos otra vez por cirugía, por ginecología y obstetricia, por pediatría, o sea, por las especialidades más esenciales. Entonces eso hacemos en el internado, digamos que ya nos preparamos de forma 100% práctica y pues también conociendo la teoría que vimos durante toda la carrera para afrontar el reto de ya ser médicos, ¿no? De ya egresarnos. Para eso es el internado. En mi universidad, el internado lo comenzamos en semestre 12, entonces 12, 13 y 14. En mi universidad vemos 3 semestres de internado, en otras solo 2. Entonces, en el semestre en el que estoy actualmente estoy viendo medicina familiar, es como la fuerte, y medicina legal o forense. Eso es más que todo como un recorrido rápido de la carrera. ¿Cómo se ha sentido en la Universidad de La Sabana? ¿Cómo fue esa experiencia en la virtualidad cuando fue el tema de la pandemia? ¿Cómo lo trató la universidad? ¿Y cómo fue el antes y ahora mismo, como esa semipresencialidad? ¿Cómo es la Sabana en ese tema? Bueno, en nuestro caso, a mí la pandemia me tocó en el semestre 7 y nos cancelaron todo, absolutamente todo, pues a todas las facultades no nos permitían ir a los hospitales, nada, porque nosotros ya estábamos en prácticas normales. Solo un día a la semana íbamos a la universidad. Eso se me olvidó mencionarlo, desde quinto que se comienzan las prácticas, ya vas muy poquito a la universidad, la mayoría es en la clínica o en los hospitales. Entonces, pues claro, nuestra vida era en un hospital, entonces los hospitales ya no permitieron que los estudiantes estuvieran ahí, solo los internos y los residentes, que los residentes ya son los que están estudiando la especialidad, pero nosotros de pregrado no. Entonces fue como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nuestra práctica, que todo lo que hacemos es práctico, básicamente. Claro, la teoría la empezaron a dar de esta forma, pero es muy complicado. O sea, tienes que irte, un paciente se ve de tal forma y le tienes que hacer tal cosa por medio de una pantalla. Es muy complicado. Aunque la universidad adquirió herramientas por las cuales pudiéramos como que aproximarnos a la práctica clínica. Adquirió, por ejemplo, un sistema que se llama iHuman, que digamos, nos llega un paciente y es un muñequito ahí en la pantalla, y como que tú le vas preguntando cosas, entonces, ¿por qué vienes hoy? ¿Qué te duele? Le haces ahí el examen y que le sacas exámenes, entonces como que llegas a un diagnóstico. Es aproximado a la realidad, pero es lejano a la realidad. Sí, la Sabana hizo eso, hizo revistas virtuales, como que nos conectaban al escenario clínico. Pues nosotros tenemos nuestra clínica, que es la Clínica Universidad de La Sabana. Entonces habían doctores que permitían que nos conectáramos con la consulta. Entonces, o habían consultas virtuales, ¿sí? Porque también hubo muchas consultas con el paciente ahí virtual, digamos, yo aquí y te voy preguntando y no sé qué, obviamente no es lo mismo, pero también nos aproximamos a eso con pacientes reales. Entonces, bueno, hubo un montón de estrategias que pues nos ayudaron, pero no es lo mismo. La universidad, bueno, los hospitales
y las clínicas, nosotros en 2021 cerraron todo, no nos dejaron. Pero en 2022 ya comenzamos a ir a las clínicas, a volver paulatinamente, algunos días a la semana, como que ya la práctica se fue renovando. A 2021, o sea, el año pasado a principios, ya todos fuimos a los hospitales. Realmente solo paramos un semestre, 100%. Y bueno, ya 2021-2, normal en las clínicas. Lo único que no era normal era las aulas, pues todas las clases que nos tocaba eran virtuales. Pero realmente sí nosotros recuperamos la presencialidad mucho antes que otras carreras, porque había esa posibilidad, porque las clínicas nunca pararon, los hospitales nunca pararon, entonces era solamente que nos dejaran ir por cuestión de bioseguridad. Pero bueno, la virtualidad fue un reto y creo que nosotros tenemos muchos vacíos, sobre todo en cirugía. Por ejemplo, yo en el quirófano como que no tengo muchas habilidades que de pronto antes de la pandemia mis compañeros que cursaron de forma 100% presencial tuvieron. Entonces uno sí nota esas pequeñas falencias que incluso nos ha tocado ir en vacaciones. Mis vacaciones de diciembre yo estuve en la clínica haciendo algo que nuestra universidad llama bootcamps, que es cursar las rotaciones en vacaciones, las rotaciones que nos faltaron. Entonces, si nos faltó alguna competencia, adquirir algo, pues ir en vacaciones. Pero claro, eso es complicado, quitarnos vacaciones, tú estar en diciembre allá en un hospital. Pero bueno, son cosas que nos tocó vivir. Entonces, para usted, ¿qué es ser médica? Bueno, para mí es ponernos al servicio del otro, con base en ciertos conocimientos técnicos tal vez y científicos. Entonces es ponernos en el servicio del otro y en el lugar del otro, porque muchas veces el médico falla en que yo no pienso que yo también me puedo enfermar, o que yo también puedo ser un paciente, o que mi mamá puede ser paciente, o mis hermanos, o mi papá. Entonces se deshumaniza la profesión. Entonces yo creo que si volvemos al corazón, que es el ser humano, se va a recuperar mucho de esa humanidad en la medicina, que muchas veces lo limitamos a, no, es que yo te abro, te cierro y adiós, ¿no? Ya te operé. O no, te atiendo, te veo la consulta, te examino y ya, ¿sí? Pero estoy quitando lo más importante, que es que yo estoy tratando con personas, ¿sí? Y yo me estoy poniendo al servicio de las personas. Si las personas no me están dando a mí, digamos, algo, si yo les estoy dando un servicio, que obviamente es remunerado y debe serlo, ¿no? Porque pues es una profesión, pero también es pensar eso, que yo estoy con una persona y me pongo al servicio de esa persona. Vale, muchas gracias. ¿Nos podría decir cómo fue el proceso de admisión para la Universidad de La Sabana cuando usted se quiso presentar a medicina? Bueno, primero, pues teníamos los resultados del ICFES, entonces dependiendo de eso, pues ya tú los mandabas a la universidad, es como digamos lo primero que te piden, que me acuerdo porque fue en 2016 fue que yo me presenté, no, 2015, no, 2016-2, yo me presenté. Entonces en ese momento yo pasé pues mis resultados del ICFES, pagué la inscripción y ya esperé a que me llamaran a el examen de inglés. En mi universidad siempre hacen examen de inglés, entonces te hacen un examen que es parecido a los internacionales, entonces te hacen una parte de speaking, una parte de listening, una parte de reading, entonces también te hacen como, ¿qué más? Bueno, son varias áreas que te evalúan. Con base en el examen de inglés te llaman a la entrevista. Es bien importante en La Sabana el inglés, porque también de eso depende si te llaman o no a la entrevista. Cuando te llaman a la entrevista, pues a ti pueden ser, pues yo tuve compañeros que tuvieron entrevistas como grupales, entonces estaba un doctor y varios estudiantes, o bueno, futuros estudiantes. Pero en mi caso sí fue con una sola doctora.
Me acuerdo que la doctora pues me preguntó pues cómo me llamaba, qué me gustaba hacer. La verdad fue una entrevista cero rígida, era más como para verme globalmente, ¿no? Ver la integridad de mi persona, no solamente como, ay, qué materias te gustan y no sé, ay, tus notas y ya, tal, no. Fue algo como que se interesó mucho en mí y eso me parece muy bonito porque logró valorar como varias cosas pues de mi proceso. Y ya, y con esas dos cosas, el examen de inglés y la entrevista, ya salió la lista de admitidos y ya, fue eso, en la Sabana. No sé ahorita cómo sea, pero yo creo que es muy parecido. Vale, muchas gracias. Como para ir finalizando, ¿tiene alguna reflexión o opinión de su carrera? ¿Cómo ve el ámbito laboral de la misma? Bueno, yo creo que es bastante complicado porque para el tiempo que estudias, que son de 6 a 7 años, el pregrado, y pues los posgrados también son de 3 a 4 años, entonces en total son como 9 años de estudio en total para ser especialista, por ejemplo. No significa todo lo que uno estudia y todo lo que uno hace y todo lo que uno se desgasta para lo que uno sale a ganar y para lo que pues te van a remunerar. Entonces yo creo que en eso sí falta muchísimo. Si bien los médicos son de los profesionales que más ganan en el país, obviamente comparado con otras carreras, pero digamos no es tan significativo comparado con todo el esfuerzo y todo el dinero que tú le inviertes a la carrera. Entonces yo creo que ese es como uno de los grandes problemas. Además, ahorita hay un problema de contratación que nos están contratando por prestación de servicios y entonces eso tiene muchos problemas porque pues te toca a ti pues pagar básicamente todo, pensión, ARL, todo, o sea, todo tú lo tienes que gastar. No hay básicamente nada por parte de la empresa, o sea, solo te pagan la prestación de servicios y ya. Y eso es ahora no sé, lo agarraron de moda para contratar a los médicos. La mayoría de contratos ahorita son por prestación de servicios, son muy raros otro tipo de contratos en medicina y eso ha sido bastante complejo, pues a nivel laboral. Pero bueno, yo creo que también es cuestión de agruparnos como, pues, como médicos, como futuros profesionales de la salud en general, no solo los médicos, sino los enfermeros, los terapeutas respiratorios, y pues como plantear y ver qué se puede lograr y qué se puede hacer para que cambie esa situación, que si bien no es precaria, no es terrible, podría ser mejor y pues no representa lo que realmente estamos haciendo. Si los espectadores de este video tienen alguna otra pregunta acerca de la carrera, universidad, cualquier cosa, ¿cómo se podrían comunicar con usted? Bueno, podría ser o a mi correo institucional que es andreaarpa@unisabana.edu.co y bueno, hay cualquier duda me pueden escribir sobre la carrera o sobre la universidad, lo que necesiten. Y bueno, hasta aquí sería el video, muchas gracias por verlo y recuerden todos los enlaces de interés acá abajo en la descripción. Nos vemos.